todos los días regresa del colegio llorando diciéndome que quiere ir a Perú. ¿Y por qué le digo? Porque en su colegio la discriminan, la tratan mal, la rasean. Yo voy, me quejo, hago de todo, hago escándalo y nadie me hace caso, me dice, porque no estoy en mi país. Y no puedo hacer nada. Yo no puedo regresar, me dice, tengo mi empresa, tengo mi vida acá. Y por más que quisiera, no puedo hacerlo. Y no sabes cómo me duele regresar a mi casa y ver a mi hija llorando y todo. Tío, ¿cuánto tiempo estuviste en Italia y en qué parte? ¿Y por qué te regresaste si supuestamente la vida en Italia es mejor que en Perú? ¿O me equivoco? Nos dice Gianfranco. Ya, Gianfranco, yo viví 15 años en Italia y viví en el norte de Italia, en Milán, Italia. Yo me regresé en el año 2011, más o menos. Te cuento más o menos qué es lo que pasó. Mi hijo nace en el 2009 y cuando nace todavía estaba la crisis del 2008. No sé si se acuerdan o si lo saben, que en el año 2008 hubo una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos que repercutió en todo el mundo y también en Europa, por supuesto. Italia no fue ajeno. No se encontraba trabajo, era muy difícil, las cosas se complicaron demasiado, mi hijo estaba pequeño y todo se hacía más difícil. La verdad es que cuando yo llegué a Italia en el año 97, todo era muy bonito. Yo les cuento una pequeña anécdota. Cuando llegó a mi salón de clases, era el único extranjero y todos los italianos chiquitos me querían bastante, porque era una cosa curiosa. Obviamente ellos nunca habían visto un extranjero en su vida, le llamaba la atención y todos querían ser mis amigos y me trataron muy bien. La primaria, el quinto de primaria fue bonito. Allá no hay sexto de primaria, pasas de frente a secundaria. Pasé a la secundaria son 3 años, igual estudié en un colegio por el centro de Milán porque mi mamá trabajaba por ahí, y excelente, el Cavalieri se llama el colegio, era un colegio muy bonito, los profesores también, bacanes, y fueron 3 años chéveres también, bonitos, pero ya cuando pasé a la superior, ya las cosas se complicaron un poco porque ya llegaron mucho más extranjeros, inmigrantes, la inmigración había aumentado demasiado, árabes, musulmanes, asiáticos, sudamericanos, y yo me inscribí en un instituto. Y los institutos, por lo general, en ese instituto al menos estaba en la periferia un poco de la ciudad. Entonces, instituto electrónico, informático, y todos mis compañeros eran hombres, ya se imaginarán, era un desastre estudiar ahí porque el primer día que llegué todos eran, la mitad del salón era extranjero, la mitad eran italianos, y los que estaban ahí habían repetido el año varias veces. Bueno, era un caos. Lo cierto es que después ya conocí a la mamá de mi hijo, tuve a mi hijo, y en el año 2009 las cosas se complican. Bueno, mi hijo nace y después la crisis económica se agudiza bastante en Italia. Entonces, la verdad es que yo no quería que mi hijo crezca en ese ambiente. Les cuento otra anécdota. Yo trabajaba como les dije, como corresponsal deportivo para cubriendo Champions. Entonces me iba los días de semana, en las noches, al San Siro, y cuando había Champions, y veía los partidos de Champions, y los fines de semana igual. Pero durante la semana trabajaba con mi tío pintando casas. Yo aprendí ahí a pintar casas y todo. Y en ese trajín conocimos a un amigo de mi tío que tenía una empresa de reestructuración de departamentos. Y estamos hablando así, ¿no? Cuando terminamos de trabajar, y me dice, tu tío me ha contado que recién has tenido tu hijo. Me dice, sí, mi hijo recién ha nacido. Le dije, tiene pocos meses. Y me dice, mira, hermano, si te soy sincero, me dice, yo te hablo de corazón. Me dice, si tú tienes la posibilidad de regresarte a Perú, regrésate, me dice. Y yo le decía, pero él tiene yo le digo, tú tienes tu empresa acá, te está yendo bien. Sí, me dice, a mí, yo no me puedo quejar, a mí me va bien, todo, pero mira, mi hijita nunca ha ido a Perú, no conoce Perú, no sabe cómo es Perú, me dice. Pero todos los días regresa del colegio llorando diciéndome que quiere ir a Perú. ¿Y por qué le digo? Porque en su colegio la discriminan, la tratan mal, la rasean. Yo voy, me quejo, hago de todo, hago escándalo y nadie me hace caso, me dice, porque no estoy en mi país. Y no puedo hacer nada. Yo no puedo regresar, me dice, tengo mi empresa, tengo mi vida acá. Y por más que quisiera, no puedo hacerlo. Y no sabes cómo me duele regresar a mi casa y ver a mi hija llorando y todo. Y la verdad es que estoy desesperado, me dice. Estoy desesperado, estoy con muy amargo, me dice. Y si tú puedes, tu hijito está pequeño, si tú te puedes ir ahora que está pequeño, hazlo, me dice, aprovecha y vete. Entonces, yo con eso y varias cosas más, la verdad es que las cosas se pusieron bien complicadas. Entonces junté mi plata, trabajé y decidí regresar a Perú. Y así, me regresé a Perú. No fue nada sencillo, la verdad.
Al inicio fue complicado, fue difícil y después comencé a prepararme en diferentes actividades y ahí es donde entré al mundo de la imprenta, de la gráfica y hace más de 10 años ya que trabajo en el mundo de la imprenta, de la gráfica, aprendí diseño publicitario y todo eso y entonces me dedico también a eso, ese es mi emprendimiento principal, lo que me toma la mayor parte del tiempo, del día. Y nada, mis hermanos, así ha sido más o menos mi transcurso en estos últimos años. Después estudié, entré a la universidad, acabé mi carrera y todo eso, ¿no? Y hace un par de años atrás comencé a hacer creación de contenido. Hace un año de la U específicamente, pero antes tenía con un amigo un podcast que se llamaba La Conversa. Por ahí a lo mejor me han visto, hablábamos de temas variados y todo. Pero ahora ya hago solo temas de la U, hablo solamente universitario en mi canal, en mi espacio. Y nada, son etapas de la vida que a uno le sirve para aprender y todo. Ya les contaré con más detalles algunas cosas curiosas que me pasaron en Italia cuando estudiaba y todo eso, que son bien interesantes. Pero básicamente regresé por la crisis que había en Italia y que no era nada sencillo. Pero son aprendizajes que sirven y ahora no me arrepiento porque pude estudiar, pude prepararme bien y ya estoy haciendo lo que me encanta. Así que nada, mis hermanos, seguramente en algún momento regresaré de vacaciones y les voy a hacer ver cómo es cubrir un partido de Champions allá, cómo se vive allá, cómo son las ciudades, un poquito lo que el que no conoce, no ha viajado, no sabe, ¿no? Y algunas cosas que los que viven allá incluso no conocen muy bien. Porque, hay algunas pequeñas cositas que ya con el tiempo le iré contando, pero en general es un país hermoso Italia, tiene muchísimos lugares para recorrer, para conocer, ¿no? No tanto para vivir, porque la verdad es que solo trabajas más y no te diviertes mucho, porque todo es trabajo casi, pero en general sí les recomiendo a todos, si tienen la posibilidad de viajar a Italia, que conozcan y que disfruten el tiempo que puedan estar allá.